Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Elsa y hoy hacemos rosca de reyes. Comenzamos añadiendo en un bowl la leche tibia y la levadura. Vamos a remover para disolver la levadura en la leche. Vamos a añadir la miel y volvemos a remover hasta integrarlo todo. Por último, añadimos la harina a la preparación y con las varillas vamos a remover hasta formar una masa. Al principio costará, será una masa pegajosa, pero tenemos que conseguir formar una bola. Esta primera masa será el prefermento para nuestra rosca de reyes. Cuando tengamos la bola formada, vamos a tapar esta preparación con un film transparente y la llevaremos a un lugar cálido y sin corrientes de aire. La dejaremos fermentar durante media hora aproximadamente. Por otro lado, vamos a preparar la segunda masa. Para ello, vamos a colocar en un bowl la harina y la sal. Vamos a remover estos dos ingredientes hasta integrarlo todo. Yo estoy utilizando harina de trigo normal. Podrías utilizar también una harina de fuerza o harina para panadería. Añadimos la levadura seca, que también podrías utilizar levadura fresca. Y añadimos también el azúcar. Vamos a remover estos ingredientes hasta tenerlo todo integrado. Por otro lado, vamos a preparar los ingredientes líquidos. Colocamos en un bowl la leche tibia, añadimos la esencia de vainilla, añadimos el agua de azahar, que si no te gusta puedes omitirla. Podrías añadir, si quisieras, una cucharadita de ron. Añadimos la ralladura de naranja, la ralladura de limón, y por último añadimos los huevos. Ahora con las varillas vamos a mezclar y a batir ligeramente y cuando lo tengamos listo lo reservamos. Vamos a volver ahora a la segunda masa. Vamos a hacer un hueco en el centro de la harina y vamos a colocar la primera masa o prefermento que hicimos al principio de la receta. Como veis, la masa ha fermentado y está como una esponja. Removemos e integramos en la harina. Añadimos ahora los ingredientes líquidos. Vamos a remover poco a poco y con paciencia hasta integrar todos los ingredientes. Es una preparación densa. Por momentos costará de remover. En este punto, que aún tenemos algo de harina sin integrar en la preparación, vamos a añadir la mantequilla a temperatura ambiente y vamos a incorporarla hasta tener toda la harina integrada. Vamos a remover durante unos 15 minutos hasta obtener una masa compacta y densa. Vamos a colocar un poco de aceite en la superficie de trabajo
y también un poco de aceite en nuestras manos. Colocamos la masa sobre la superficie de trabajo y vamos a comenzar a amasar hasta obtener una masa que no se pegue en nuestras manos. Añadimos un poco de aceite al bowl. Vamos a colocar la masa y vamos a taparla con un film transparente para llevarla a un lugar cálido y sin corrientes de aire. Vamos a dejarla reposar hasta que fermente. Después de 2 horas y media en reposo, la masa ha fermentado y ha duplicado su volumen. Vamos a colocar la masa sobre la mesa de trabajo y la amasaremos un par de minutos hasta formar una bola. Ahora, con nuestros dedos, vamos a formar un orificio en el centro de la masa y vamos a girarla sobre sí misma. Vamos girando y estirando para dar forma a nuestra rosca. Cuando tengamos la rosca formada, vamos a pasarla a un molde que tenemos con papel para hornear. La llevaremos al horno apagado para que repose por segunda vez. Para acelerar el proceso de fermentación, colocamos un poco de agua caliente sobre una bandeja que vamos a dejar en la parte inferior de nuestro horno. Después de 1 hora y media de reposo, la masa ha vuelto a fermentar. Sacamos la rosca del horno y la vamos a pincelar con huevo batido y con un pincel de silicona. Lo haremos con mucho cuidado para no pinchar el roscón y que baje la fermentación. En este momento tenemos que tener el horno precalentado a 180 grados. Llevaremos a hornear durante 20 minutos o hasta que veamos que está la rosca dorada. Cuando tengamos la rosca fría, vamos a decorarla con abundante crema pastelera. Tengo en mi canal una receta de cómo prepararla. Te la dejo al final por si no la has visto. Vamos a colocar las guindas en almíbar o también podría ser cualquier fruta de tu preferencia. Terminamos de decorar con chocolate negro fundido que vamos a colocar sobre toda la crema pastelera. Y ya estaría lista nuestra rosca de Reyes. Voy a cortar un trozo para que veas cómo queda por dentro. Espero que la hagáis y que la disfrutéis. Adiós.